Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Amén. Vamos a orar esta mañana para que sea Dios hablando a nuestras vidas, para que sea el Señor trayendo ese consejo de su palabra a nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, Señor, mañana quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, poder tocar un tema muy importante esta mañana. Gloria a Dios. Y es referente, amados hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor. Dame un minutito que esto se me trabó. Gloria al Señor. Y es acerca de la obediencia ante lo imposible. ¿Me escuchó? La obediencia ante lo imposible. Construir, hermanos, un barco a la orilla de un puerto o a la orilla de un mar o de un lago, sabemos que puede ser, hermanos, un gran negocio para cualquier emprendedor, para cualquier empresario. Pero construir un barco, hermanos, enorme dentro de un área metropolitana, dentro de una ciudad, hermanos, es como tener automáticamente la calificación, hermanos, de que alguien que haga tal cosa está desquiciado, está loco. Perdón, porque usted sabe que construir un barco, hermanos, cerca del agua, cerca del mar, es con el propósito, hermanos, de arrojarlo al agua y de trabajar con él y de sacar los beneficios para lo que ese barco se ha hecho. Ahora, cuando vemos a Noé construir un barco, hermanos, donde no había agua, donde ni siquiera, como dice Hebreos, había llovido, no se conocía la lluvia, hermanos, esto era algo, hermanos, inconcebible, no solamente para Noé, sino para todas las personas que estaban alrededor de él. La palabra de Dios nos habla en los versículos anteriores de que el Señor vio la maldad de la humanidad, cómo había crecido en el corazón de la humanidad, hermanos, el pecado. Y Dios, hermanos, tuvo la decisión soberana, porque Él es soberano, ¿verdad? Él puede hacer lo que a Él le plazca. Entonces tomó la decisión de acabar con la creación que Él había hecho con sus propias manos. Dijo el Señor a Noé que construyera, le dice: hazte un arca. Cuando veo, hermanos, esta palabra del Señor que le dice a Noé: hazte una arca, hermanos, lo que puedo comprender es de que Dios quería con Noé un trato bien personal. Dios quería, hermanos, con Noé hacer un pacto, un negocio, una
sociedad muy, pero muy personal. Porque quizás el Señor le hubiera dicho a Noé: busca gente para que construyan un arca. Pero vemos a través de la palabra de Dios cómo el Señor, cuando tiene un propósito, hermanos, y cuando tiene el interés en alguien como nosotros, Él trata personalmente con cada uno. Dios no anda con rodeos. Dios no busca, hermanos, otros medios, sino que se hace presente directamente a nuestra vida cuando Él quiere delegarnos algo, cuando Él quiere, hermanos, ponernos un proyecto en nuestras manos. Cuando veía esta porción me inspiraba por el hecho de que hemos cerrado un ciclo, un año 2025 que nos dejó lindas experiencias en el Señor, que nos dejó, hermanos, el disfrutar de su presencia, el poder contemplar aquí milagros que el Señor ha hecho, favores que muchos han recibido, el poder, hermanos, ver cómo Dios ha llenado de su Espíritu Santo a muchas personas y las ha usado a través de la manifestación de los dones, a través, hermanos, de cómo el Espíritu Santo viene orando para edificar a su iglesia. Todo eso es muy glorioso, todo eso ha sido muy hermoso de un año que hemos terminado. Ahora, cuando vemos, hermanos, el comienzo de un nuevo año y vemos, amados hermanos, que la gratitud es lo que falta en la iglesia, podemos comprender, hermanos, de que el llamado que Dios nos ha hecho no es para millares de personas. Si bien es cierto, hermanos, la gracia de Dios está abierta para la humanidad, para todo aquel que cree y que quiere, decir, hermano, sin enumerar, es decir, para millones de personas. Pero también es cierto, hermanos, de que la palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y muestra de ellos, hermanos, es de que en el negocio del Señor no van a haber muchas veces multitudes, sino solamente vamos a estar los que tenemos gratitud en el corazón, los que un día oímos esta voz de Dios que nos dijo: hazte un arca. Hermano, cuando el Señor le habló a Noé y le dijo: hazte un arca, le estaba hablando de tú a tú, de cara a cara, es decir, Dios y Noé, es decir, Dios y usted, Dios y yo. Cada uno de nosotros tenemos un pacto con Dios, tenemos un compromiso con Dios, hemos hecho, hermano, un negocio con Dios, y un negocio que no se va a acabar hasta que el Señor le ponga el sello de recibido, el sello de acabado, el sello que ya está terminada la obra. Por eso es de que seguimos en este lugar. Por eso es de que, hermanos, aunque no veamos la gratitud de los que han recibido los favores, de los que han recibido un milagro, de los que han sido llenos del Espíritu Santo, aunque no veamos, hermanos, la presencia de ellos, yo no sé por qué se ausenta, no puedo juzgar a nadie, pero de lo que sí puedo estar seguro es de que cuando hay un corazón agradecido, hay también, hermanos, una desesperación en el corazón, en la vida de Dios, por buscar la presencia de Dios. Y la vamos a buscar en su altar, la vamos a buscar en su casa, la vamos a buscar aquí donde la palabra de Dios dice que Dios manda la bendición, que Dios manda ese aceite, que Dios manda esa unción, que Dios manda, hermano, esa gloria de su presencia. Es aquí donde vamos a venir a buscar la presencia del Señor. Pero veía aquí, hermanos, de cómo Noé atendió la orden de Dios, y la atendió, hermanos, como decía, en medio de lo imposible, en medio, hermanos, de lo irreal, porque nunca había llovido. Antes de que fuera el diluvio, la tierra solamente recibía un rocío del cielo, es decir,
aquello que nosotros le llamamos el sereno, pero no el vigilante, ¿verdad? Sino, hermanos, esa humedad que cae del cielo y que la podemos contemplar sobre las plantas. De esa manera es como se hidrataba en aquel entonces todo lo que conocemos, hermanos, como las plantas y la flora. Entonces, recibir esta orden de parte de Dios, hermanos, para Noé era algo, hermanos, era algo difícil. Era algo, hermanos, que como que no tenía lógica. Pero ese es nuestro Dios, que cuando las cosas parecen, hermanos, que no tienen sentido, Dios tiene un propósito, Dios tiene algo que cumplir, Dios tiene una misión, hermano, y por eso es de que todavía seguimos aquí, porque creemos que la misericordia de Dios no se ha acortado, porque creemos que la bondad de Dios se sigue extendiendo y creemos, hermano, que el Señor a su tiempo dará los frutos para los cuales hoy está sembrando la semilla en este lugar y en nuestra vida. Noé tuvo adversidades, por supuesto, como las tenemos nosotros. Noé tuvo, hermanos, adversidades como el terreno, porque acuérdense que, como les decía, construir un barco, ¿verdad?, a la orilla del mar, pues estaba práctico de construirlo y echarlo a andar, pero construirlo en medio de una ciudad, hermano, no era como estratégico, porque en primer lugar se necesitaba un gran espacio, se necesitaba, hermanos, muchos recursos, y es ahí cuando Noé comienza a talar los árboles. Yo no sé cuánto bosque se acabó Noé, pero en esa época había hasta de sobra. Pero Noé comienza, hermanos, a talar los árboles. El Señor le da la recomendación de la manera con la que tenía que construir esa arca. Pero el punto es, hermanos, de que Noé, a pesar de que no había agua, él seguía construyendo el arca. Ahora, venía también, hermanos, la oposición del que dirán, porque acuérdense que siempre vamos a tener alrededor las personas que nos van a estar criticando, las personas que van a estar pendientes, hermanos, de lo que estamos haciendo, de lo que no hacemos. Hay personas que tienen los ojos puestos en nosotros, porque ellos, hermanos, han escuchado que somos el pueblo de Dios, y como somos el pueblo de Dios, ellos esperan ver milagros, ellos esperan ver proezas, y cuando no las hay, empiezan a criticar, empiezan a murmurar, empiezan a poner en duda lo que es de Dios. Eso le pasó a Noé, porque, hermano, cada vez que Noé daba un martillazo clavando aquella madera, hermano, era un martillazo de fe, porque le estaba creyendo al Señor. Pero la gente que decía de él, estaba loco. Usted conoce la historia, estaba loco. Toda la gente lo tildaba de loco. ¿Por qué? Porque solamente estaba Noé y su familia, y no había nadie más. Y todos, hermanos, andaban en su diario vivir, y todos los habitantes de aquella ciudad se llenaban cada día de maldad, de pecado, y cada uno, hermano, se depravaba más y más y más, porque ese es el destino del hombre cuando no tiene a Dios en su corazón. Va en declive, va, hermano, camino al Seol, dice la palabra. Pero Noé seguía, hermanos, tabla tras tabla, clavo tras clavo, seguía martillando y seguía, hermano, barnizando aquella arca, y seguía obedeciendo la voz de Dios cuando le dijo: hazte un arca. Y a pesar que no lo comprendían, ¿verdad?, a pesar, hermanos, de que Noé recibía la burla de todos los que estaban alrededor, Noé, hermanos, psicológicamente tenía que estar firme, porque no era fácil, hermanos, enfrentar la burla o la crítica de todas aquellas personas que estaban alrededor de él. Entonces podemos ver, hermanos, cómo cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida,
y nos da una orden, es necesario, hermanos, tener la obediencia ante lo imposible. ¿Por qué ante lo imposible? Porque hay cosas que no las vamos a comprender. Porque hay cosas, hermanos, que para nuestra lógica no van a tener sentido. Mire, cuando uno está en este hermoso servicio, hermanos, uno tiene la esperanza, ¿verdad?, de que esto esté inundado de personas. Y cualquiera se puede, hermanos, desilusionar al ver, hermanos, de que esto no está como se esperaba. Pero es aquí donde nosotros debemos de pedir y ser obedientes ante lo imposible. ¿Sabe por qué? Porque cuando Noé estaba construyendo el arca, hermano, todos se burlaban. Nadie quería nada, nadie creía. Y de igual manera, hoy en día, el arca que está ya hecha, que se llama Cristo, está a la disposición de los hombres, y el llamado está haciendo para que entren, hermano, para que vengan. Pero, hermano, el mundo no quiere nada de Dios. La gente no quiere nada del Señor. Mire, para la gente esto es aburrido, para la gente esto es pérdida de tiempo. A la gente, hermano, a la gente se le vienen ideas pensando que el Señor ya se olvidó de su iglesia, que ya no va a volver así como en los días de Noé. A Noé, tanta era la burla que hermano, de la gente que lo rodeaba, que le preguntaban: Noé, ¿y cómo va a llover?, le preguntaban. ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? Porque la gente siempre va a querer, hermanos, agarrar de burla las cosas del Evangelio. Mire, yo veo tantas crueldades, le voy a decir, en las redes, ¿verdad? Y que uno se queda asombrado. La gente no tiene temor de Dios. El día de ayer, que venía manejando, oía, porque no lo podía ver, pero a mi hija le salió en lo que venía viendo una escena de alguien que, hermano, que agarra lo de la palabra de Dios con comparaciones, hermanos, que no tienen nada que ver con el Señor. Es decir, que blasfema, que lo agarren de burla, que lo agarren como que esto fuera un chiste o como que esto fuera un juego. La gente, hermano, está tan muerta, está tan inconsciente, que ya no discierne, hermanos, el peligro de hablar en contra de lo que es de Dios. Y yo decía: qué tremendo, porque esta gente, hermano, no tiene temor de Dios, no sabe ni de la magnitud de lo que están hablando. Pero todo esto, hermano, es porque la iglesia está envuelta, hermanos, en un clima donde la gente, hermanos, no cree, donde la gente no cree ya en el Evangelio, donde la gente, hermanos, hace oídos sordos. La orden para Noé fue que construyera el arca, y qué más, que entrara, ¿verdad?, a 2 de cada especie, hembra y macho, tenían que entrar. Y en efecto que así lo hizo Noé. Mas sin embargo, lo que a mí me llama la atención, hermanos, es esto, es de cómo, hermanos, Noé obedece la voz de Dios ante lo imposible, ante lo que no podía hacer para él. Pero dice la palabra que comienza a preparar todos los materiales y comienza, hermanos, a edificar aquella arca, y comienza, hermanos, a darle la forma y el tamaño que Dios le había señalado que hiciera. Dios le dio la instrucción. Mire qué bonito, ¿verdad? Porque aquí el Señor no le dice a Noé que inventara el arca. Le dijo: hazte el arca, y le dio las especificaciones de cómo tenía que ser. Así funciona la iglesia. Nosotros solamente estamos aquí cumpliendo las especificaciones del Señor, y el Señor va a hacer todo lo demás. ¿Cuáles son las especificaciones del Señor? Las especificaciones del Señor son que todos los días tenemos que proclamar las buenas nuevas del Evangelio para todo aquel que cree.
para todo aquel que quiera, para todo aquel que quiera venir al Señor. Ahora, si el mundo no quiere, pues nosotros aquí estamos cumpliendo la voz de Dios, cumpliendo en obediencia ante lo imposible. ¿Sabe por qué ante lo imposible? Porque no va a ser, hermano, nuestro grito, no va a ser quizás nuestro trabajo, sino que es obra del Espíritu Santo. Para nosotros es imposible, sí, pero para el Espíritu Santo no hay nada imposible. Entonces aquí el punto está en que nosotros debemos de ser obedientes para que el Espíritu Santo venga y haga la obra que tiene que hacer, y esto va a ser una multitud. Yo lo veo y yo lo creo. Yo le digo al Señor, yo sé que usted nos ha plantado porque algo grande tiene preparado para este lugar y para nuestras vidas. Entonces vemos a un Noé que ante lo imposible él se puso al frente, él se puso a la brecha, y no importa la presión social que tenía, no importa, hermano, la crítica que tuviera alrededor. Mire, pasó casi 100 años construyendo esta arca. Entonces, si Noé pasó casi 100 años, imagínense nosotros que apenas tenemos 15. Ay, Dios, ni siquiera una década. Entonces ni a la mitad de una década vamos. Entonces no hay por qué desilusionarnos, hermano. Esta es una palabra que cuando la encontré, yo dije, esta palabra es para mí, es un consuelo, en ella me veo yo. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay nada, hermano, cuando no existe nada, Dios de ahí lo hace todo. Dice la palabra del Señor que cuando no existía nada, bastó la palabra de Dios para que se hicieran todas las cosas que nosotros ahora vemos. Entonces yo digo, si Noé pudo, hermano, hacer el arca, nosotros hoy que ya tenemos el arca hecha, ¿por qué también no vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas y en este lugar? Si el que nos ha llamado es Él, si el que nos tiene aquí es aquel que un día nos dijo, hazte un arca. Y esa arca ya nos la entregó, ya nos la dio hecha. Impactante de cómo esta arca que Noé hizo con las medidas, ¿verdad? Imagínense, en aquella época, hacer una embarcación de este tamaño no existía. Todavía no había de este tamaño. Estaba viendo por ahí de que las medidas que el Señor le entregó a Noé son similares a las del Titanic. Y el Titanic fue una embarcación, hermanos, de las casi únicas por el tamaño, por la dimensión. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que el gran arquitecto que hizo el diseño de esta arca no se equivocó, porque aún, hermanos, los ingenieros hoy en día, ingenieros náuticos, dan testimonio de que, hermano, de que una construcción de una embarcación de este tamaño es bien difícil que le dé vuelta una ola, por gigante que sea. Es bien difícil, no es imposible, pero es bien difícil. Ahora, ¿quién podrá contra Cristo? Nadie, ¿verdad? ¿Quién va a poder contra el Señor? No hay nadie que se ponga en contra del Señor. Y esa, hermanos, esa medida de esa arca era precisamente con el propósito de que nadie pudiera vencerla, que no pudiera algo, hermanos, derrotarla. Y de igual manera estamos en el arca que es invencible, el arca, hermano, que es Cristo. En Él nos refugiamos, en Él nos guardamos, en Él estamos más que seguros, porque Él tiene la medida perfecta. Cristo, hermano, es el Dios de los dioses y Señor de señores. Por eso es de que nos gozamos, porque sabemos, amados hermanos, de que estamos en obediencia ante lo imposible. ¿Y por qué ante lo imposible? Pues porque para Noé era imposible, ¿verdad? Para la gente que había alrededor, que lloviera. Para nosotros es imposible que esto, hermano, pueda ser grande, pero para Dios no es imposible, porque si esto es del Señor, va a prevalecer, y a su tiempo Dios va a traer las almas, Dios va a traer aquellos que se van a añadir a este lugar para alabarle, para adorarle, para exaltar su nombre. Nosotros solamente vamos a venir aquí creyéndole
al Señor. Nosotros solamente nos vamos a acercar aquí a este lugar sabiendo que el que nos llamó es fiel y que el que nos llamó no nos va a defraudar. Él siempre va a estar de nuestro lado, Él siempre va a estar con nosotros. Él va a ir peleando cada batalla delante de nosotros. Por eso es de que cuando veía esta porción de Noé, lo asimilaba con mi vida primeramente, porque yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos, hermanos, en los que la gratitud se ha perdido, tiempos, hermanos, en los que las personas, a pesar de recibir los favores de Dios, no quieren nada con Dios. Pero aquí vamos a estar aquellos que un día oímos esta voz que dijo el Señor: hazte un arpa. Y aquí estamos para la gloria de nuestro Señor. No importa la crítica, no importa la burla, no importa que el diablo se esté riendo allá afuera, que el Señor nos reprenda, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí vamos adelante, aquí vamos, hermanos, con las manos en el timón, sabiendo que el que lleva esta nave hacia la victoria se llama el Cristo de la gloria. Hermanos, vamos navegando rumbo al cielo y pronto estaremos entrando, hermanos, al puerto de la ciudad de Sión. Pronto estaremos arribando allá donde nos están esperando, hermanos, con las mesas servidas, con todo el banquete. Pero ¿qué hay aquellos que no quieren nada con el Señor? Que el Señor tenga misericordia. Y mientras tanto, nosotros que de gracia hemos recibido, vamos a seguir de gracia en este lugar, creyendo que Dios, hermanos, va a hacer su obra. Mire, no importa si por un alma vamos a estar todo el año, pero esa alma tiene un valor, hermano, incomparable. El día de ayer nos daban una noticia de una persona que se estuvo congregando con nosotros. Una persona que vino, reconcilió, empezó a congregarse, pero que lastimosamente se dio a la tentación. Fue advertida de parte de Dios. Tuvo que pasar un proceso y llegar a estar en cama. Fuimos a orar por esa persona. Le hablamos del amor de Cristo, de la misericordia, del perdón, de la restauración. Y ella entendió el mensaje y dijo: sí, voy a seguir. El Señor le abrió puertas de trabajo para sustentarla. Es decir, hermanos, que Dios mostró su bondad, su misericordia. Pero lastimosamente, esta persona, como le digo, se dio nuevamente, volvió a ver hacia atrás como la mujer de Lot, y el día de ayer falleció. Ahora, ¿por qué se lo cuento? ¿Por qué se lo estoy diciendo? Se lo estoy diciendo porque veíamos ahí un propósito de Dios, y es ahí cuando debemos de ser obedientes ante lo imposible. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi esposa, nuestro trabajo como ministerio lo hemos llevado a cabo. Oramos por la persona, le estuvimos atendiendo en lo espiritual, estuvimos orando por ella, hicimos toda la labor, tanto personal como ministerialmente hablando. Entonces, lo que quiero enfocar es de que, hermanos, aunque a veces no entendamos las cosas de por qué estamos aquí, Dios tiene propósitos. ¿Por qué? Porque si esta persona, hermanos, no se hubiera desviado, no hubiera vuelto su vista hacia atrás, estuviera aquí, gozándose con nosotros. Y estoy seguro que fuera para la patria celestial. Y eso sería la ganancia, hermanos, que nosotros como ministros tuviéramos en satisfacción de ver a un alma, hermanos, que va para el cielo. Ahora, yo le decía a mi esposa, pero cumplimos. Y la palabra del Señor nos enseña de que
que, hermano, esta palabra es entregada a unos para salvación y a otros para condenación. ¿Por qué? Porque el que la recibe es bienaventurado, pero el que la rechaza, desde ya, dice el Señor, tiene su recompensa. Entonces, hermano, podemos ver que nuestra labor no es en vano, que nuestro trabajo, hermano, tiene frutos, que nuestro trabajo tiene resultados. Lamentablemente, muchas veces nosotros queremos evaluar nuestro trabajo a través de cantidades, de multitudes de personas, pero ¿qué de aquellos que un día vinieron y recibieron un favor de Dios, recibieron la salvación y hoy están sirviendo en otro lugar y hoy están buscando la presencia de Dios? Hermano, todo eso es una satisfacción y es una motivación para que nosotros, al igual que Noé, sigamos, hermanos, poniendo un clavo más, sigamos pegando una tabla más, sigamos, hermanos, haciendo la obra de Dios, porque esto es del Señor. Entonces, termino con esto, pero allá había un hombre, ¿verdad?, que negoció con Dios, y usted se sabe la historia. Y el Señor le dijo: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, a no ser que hubieran 50. No la voy a destruir. Y empezó a regatear, ¿verdad?, el siervo de Dios. Si hubieran 40, por eso 40 no la destruiré. Señor, pero ¿y qué tal? A mí me falla la matemática y no sean 40 y que hayan 30. Pues por amor a esos 30 no la voy a destruir. Y así, como que estaba allá en el central de Abasto pidiendo rebaja: Señor, y si solo hubieran 5, pues por esos 5 no la vamos a destruir. Y por ese uno que pudiera traer el Señor a este lugar, no se va a cerrar el arca. Por ese uno todavía vamos a estar aquí predicando que Cristo salva. Todavía vamos a estar aquí diciendo que el Dios de la gloria que nos ha llamado es fiel y verdadero, y que Él ha de cumplir sus promesas, que Él ha de cumplir todo cuanto ha entregado a su iglesia. Por ese uno estamos aquí, Señor, esta mañana, porque sabemos que su fidelidad es grande y que usted no solamente va a traer uno, sino va a traer multitudes. Pero si fuera solo uno, como dijo el siervo, por ese uno vamos a estar aquí. ¿Saben por qué? Porque ese uno vale la sangre de Cristo. Porque por ese uno Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y como nosotros no nos vamos a disponer, si Cristo lo dio todo, nosotros también vamos a entregar todos los recursos que tengamos, que el Señor nos ha dado, para poder darle la gloria al que se merece toda la gloria, para poder decir: Señor, un día que lleguemos a la patria celestial, por ese uno me pusiste a trabajar, por ese uno vengo aquí a traer mi medalla. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Sí, un día Dios va a premiar ese esfuerzo. El Señor a cada uno da los talentos en la cantidad que a Él le place. Los talentos que el Señor a nosotros nos ha entregado, los vamos a ocupar bien en el nombre del Señor, con la ayuda del Señor. Y por eso es de que me llamaba la atención esta porción, porque Noé, ante la adversidad, ante lo increíble, ante aquello que no podía ser cierto, él le creyó al Señor. Y nosotros hoy en día le estamos creyendo al Señor. Estamos comenzando un año más y creemos que la misericordia de Dios, así como fue en el 2025, lo será en el 2026. No importa que el diablo haya querido meter su pie para echarnos a caer, no importa. Sabemos, hermanos, que el justo 7 veces se cae, pero 7 veces se levanta. Y aquí nadie se ha caído, solamente hemos estado esperando que la misericordia de Dios se glorifique para dar testimonio de sus proezas, de sus maravillas. Cuando el diablo dice eso se acabó, Cristo dice esto todavía está comenzando, porque esto fue sellado ahí en la cruz del Calvario, y por eso hoy nos gozamos, porque sabemos, amado hermano, que el Señor es fiel. Y Él va a cumplir en nosotros el llamado hacia la eternidad. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, esta mañana. A donde quiera que usted se encuentre, solamente déjese usar por el Señor. Solamente créale al Señor. Ante lo imposible, hermano, primeramente la obediencia.
Y con eso degradamos al Señor, con la obediencia. Vamos a orar esta mañana. Nos ponemos sobre nuestros pies.